Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio, a todos. Bueno, es lindo estar de nuevo por acá, después de unos días de vacaciones y en los campamentos y tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Estoy un poco perjudicado de la garganta, pero vamos a ver si podemos comunicar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Lindo ver tantos hermanos, así que damos la bienvenida, algunos más que llegó en el entretiempo y también saludamos a las personas que nos están siguiendo la transmisión o que lo van a ver el mensaje después. Yo quiero hablar sobre la persistencia, ¿no? La persistencia es como la capacidad de mantenerse en una opinión o en una acción hasta lograr un determinado fin, ¿no? Es intentar una y otra vez hasta lograr lo que se pretende. Y normalmente la persistencia está asociada con una virtud, porque las cosas que realmente valen la pena, las cosas que requieren sacrificio, ¿no? Que queremos lograr, tienen ese componente necesario de constancia y de sacrificio. Así que es importante que si queremos lograr algo en la vida, seamos persistentes o perseverantes, que es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Seguir luchando por aquello que creemos o por aquello que queremos obtener. El problema puede ocurrir cuando aquella acción u opinión en la que nos mantenemos firmes no es algo bueno, ¿no? Cuando estamos detrás de algo que nos hace daño o que le hace daño a otros, pero persistimos en conseguir eso. A veces pasa con personas que tienen alguna conducta problemática o algún consumo que le hace daño y por más que se le dice, se le habla, le dan consejos, incluso aunque la propia persona a veces identifica eso como algo que le hace mal, sigue adelante, ¿no? Persiste en algo que es peligroso. ¿M? La Biblia habla de eso, de personas que a veces persisten en pecar. Pablo se lo dice a Timoteo en la primera carta, ¿no? Hay algunos que persisten en pecar, que por más que saben que están haciendo algo malo, lo continúan haciendo. ¿M? Y, y eso trae consecuencias para nuestra vida. Saben que la Biblia dice que cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia, ¿no? Algunos la conocen como la ley de la siembra y la cosecha. Dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si uno está buscando o haciendo, perseverando en cosas que son negativas, las consecuencias también van a ser negativas. Pero hay un agravante que la Biblia también nos señala, es que eh, el conocimiento de las cosas tiene una sanción más severa, ¿no? Cuanto uno más conoce de algo, estamos hablando de conocer, por ejemplo, la voluntad de Dios y deliberadamente la desafía, las consecuencias de esa acción son más graves, ¿no? Jesús, por ejemplo, le decía a los fariseos y a los conocedores de la ley en su tiempo, que el castigo para la ciudad de Israel, por ejemplo, él habla de Capernaum, ahí, o de Betsaida, iba a ser peor que el castigo para ciudades paganas, porque ellos, habiendo visto con sus propios ojos al Mesías haciendo milagros, no se habían arrepentido. Su conocimiento le venía a representar un agravamiento en la sanción. Hay un hombre en la Escritura que nos deja una ilustración de esto, ¿no? No es el del que vamos a hablar hoy, pero nos sirve para ilustrar esto, ¿no? Saúl fue el primer rey de Israel, ¿no? Y como una de sus principales acciones de gobierno, Dios le había encomendado atacar a un pueblo enemigo y tenía que erradicarlo. Parece una cosa muy dura, muy brutal, pero la historia entre ese pueblo y el pueblo de Israel realmente ameritaba este castigo de parte de Dios, porque ellos en su momento habían atacado a los israelitas, habían matado, bueno, han hecho desastres, no importa. Dios le había encomendado esa tarea a Saúl, ¿no? Que vaya, los ataque, destruya y liquide todo el campamento con animales, con todo. Algunos conocen la historia y saben que Saúl fue, cumplió la misión y lo hizo con gran efectividad, pero no de la manera en que Dios se le había pedido, porque él, cuando vio que estos amalecitas, que eran el pueblo este, tenían cosas de valor, cosas que a él le parecía que eran importantes, que podían ser
utilizables y prácticas, no las destruyó, se las guardó, ¿eh? Y las trajo para el campamento. Y después, cuando llegó delante de la presencia de Samuel, que era el profeta, que le comunicaba la voluntad de Dios, trató de excusarse diciendo que en realidad él no había cumplido la voluntad de Dios porque tenía una idea mejor que Dios, y que esos animales que él había perdonado podían servir para sacrificar en holocaustos al Dios de Israel, ¿no? Como dice en el texto bíblico, del anatema, de aquello que Dios había maldecido, él quería convertirlo en algo que agradara a Dios. Y eso no se puede hacer, porque la voluntad de Dios, como dice la Escritura, siempre es lo mejor para nosotros. Es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros persistimos en salirnos del camino de la voluntad de Dios, no vamos a andar bien, ¿eh? El profeta Samuel tuvo que reprender a Saúl y enseñarle que para Dios no es tan importante los sacrificios y los holocaustos como que se obedezca a su palabra, ¿eh? Cuando nosotros persistimos en hacer aquello que sabemos que Dios quiere que no hagamos, no estamos solamente desobedeciendo, no estamos solamente siendo ignorantes, estamos siendo rebeldes. Y la rebeldía es un pecado serio para Dios. La Biblia dice que Dios quiere nuestro bien. Su voluntad, como decía, es buena, agradable y perfecta. Y cuando Dios pone algunas normas, algunas barreras a nuestro alrededor, lo hace no para privarnos de cosas, sino para protegernos y para guiarnos. Es que nosotros a veces tenemos esta tendencia de salir de la voluntad de Dios pensando que vamos a lograr algo mejor para nosotros de lo que Dios quiere. Y siempre tratamos de adornar nuestro camino de manera que parezca que estamos haciendo algo que queremos agradar a Dios o que Dios quiere que hagamos, y hacemos toda una parafernalia de cosas para en realidad hacer nuestra propia de voluntad, pero barnizarla con eh, con esta cosa tan linda que suena, que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero en realidad queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y yo quería que pensemos en esto, mirando el ejemplo de un hombre que tenemos en el Antiguo Testamento, que se llama Balaam, ¿eh? Balaam es un hombre muy interesante, una historia eh, que tiene algunas cosas, va a ir viendo, muy interesantes, pero sobre todo misteriosas. No se sabe mucho de este hombre, Balaam. Y hasta donde yo puedo ver, es el único profeta que no pertenecía al pueblo de Israel que nosotros podemos saber con seguridad. Hay otros posibles candidatos, pero este hombre era de una ciudad que se llamaba Petor, que estaba en el norte de Mesopotamia, que no era israelita, pero que aparentemente, por lo que encontramos en el relato que ahora vamos a leer, tenía una relación o contacto con Dios de manera frecuente. Y, y él nos deja esta enseñanza de ver cómo alguien que persevera o persiste en hacer lo malo, puede llegar a alejarse tanto de los caminos de Dios y a dañarse, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Y vamos a ir directamente al texto en el libro de Números, capítulo 22. Balaam también está mencionado en algunos pasajes en el Nuevo Testamento, lo mencionan Pedro, lo menciona Judas y también Juan en el Apocalipsis, hacen referencia a algunas cosas de Balaam, ¿ah? Pero nosotros nos vamos a centrar en este relato del capítulo 22 para ver cómo actúa la persistencia peligrosa, cuando insistimos en hacer aquello que Dios nos ha dicho claramente que no quiere que hagamos. Y leemos el relato desde el versículo 1. Me voy a poner los lentes. Números 22. Números 22, versículo 1. El contexto de esta historia es el éxodo del pueblo de Israel y en medio de ese camino desde Egipto a la tierra prometida, el pueblo de Israel va pasando por diferentes lugares. Uno de estos lugares por donde pasaba estaba gobernado por este hombre Balac, que les tenía un poco de miedo. Por eso dice, partieron los hijos de Israel
y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vino Balac, hijo de Zippor, y viendo Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama y del campo. Y Balac dijo a Zippor, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras de Balac. Él les respondió: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme que aquí este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: No vayas con estos hombres, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los anteriores, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado en su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El ángel se puso más allá, en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó abajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, he aquí, ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. La historia sigue y está re interesante, así que si no la recuerdan, no la conocen, les recomiendo leer cómo termina. Interesante este relato, decíamos, porque nos habla de una persona que, eh, conociendo la voluntad de Dios de primera mano, quería hacer otra cosa, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo esta actitud o esta persistencia va llevando a Balaam cada vez más lejos de lo que Dios quiere y poniendo incluso en riesgo su propia vida, ¿no? Ahí, derribando estas barreras de protección que nosotros tenemos o deberíamos tener para evitar dañarnos y dañar a otros. Y la primera cosa que Balaam hace, que, que le va alejando de la voluntad de Dios, la primera barrera que él derriba, es la carencia de convicciones, la carencia de convicciones personales. Y si bien el texto no lo dice de una manera explícita, uno ve que Balaam conocía a Dios de, en la apariencia o en sus palabras, él parece interesado en hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, cuando él actúa, no queda tan claro eso, ¿no? El texto dice que cuando Balaam recibe a estos mensajeros que venían de la tierra de Moab, él les dice, eh, déjenme ver qué es lo que Dios me dice. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Así que esto está muy bien, ¿no? Balaam quería hacer lo que Dios le decía y parece que eso lo tenía claro. Sin embargo, cuando en la noche recibe una palabra de Dios muy clara, él se levanta y le dice: Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, él da una respuesta que no es una negación categórica de que no lo tiene que hacer porque el pueblo al que va a pretender maldecir era un pueblo bendito por Dios. Él lo hace, pero él dice: la religión no me lo permite, ¿no? Como a veces alguno de nosotros, capaz que en nuestra juventud o en broma, uno puede decir, ¿no? Es algo que me gustaría hacer, que la verdad que lo quiero hacer, pero no soy yo que no quiero, sino alguien fuera de mí. Es la religión, el Dios, ¿no? La Biblia. Pero estamos dando un mensaje medio como ambiguo, ¿eh? Y esa falta de convicciones nos pone en riesgo. Uno de los elementos de protección fundamentales que tenemos en nuestra vida es nuestra mente. Es lo que conocemos de la palabra de Dios, pero no solamente lo que conocemos, sino lo, lo que creemos de la palabra de Dios. Porque hay una diferencia muy importante entre conocer de la Biblia y creer que lo que la Biblia dice realmente funciona para nosotros. Si no tenemos convicciones propias, si realmente no estamos seguros que lo que Dios nos dice es para nuestro beneficio, para que podamos disfrutar de una vida abundante, ¿eh? Entonces estamos asumiendo un riesgo, ¿ya? Si nosotros sabemos que no debemos hacer alguna cosa o no la hacemos porque en el entorno donde nos movemos nadie lo hace, porque los líderes de la iglesia nos dicen que no lo hagamos, o por alguna otra razón que tenga que ver con la imitación o la imposición, estamos derribando una barrera. Nos estamos acercando a una cornisa que puede ser peligrosa para nosotros. Balaam se negó, ¿no? Pero su negación fue un poco timorat, ¿no? Fue vacilante. Él no fue categórico. Los príncipes de Moab, y Balac, que ni siquiera estaba ahí, entendieron que lo que Balaam en realidad quería era un honorario más abultado, ¿no? Porque cuando llegaron y dijeron: Balaam no quiere venir, no dijo: ah, qué macana. Dijo: vamos a mandar más príncipes, más honorables, más plata, y entonces lo vamos a convencer. Esto pasa en el fútbol, ¿no? Si un equipo que está atacando se da cuenta que hay un sector
que es más débil, algún defensa que no anda bien, ¿por dónde van a intentar atacar? ¿No? Por ese lugar donde hay alguna flaqueza. Y el diablo conoce nuestras debilidades y sabe en dónde, por dónde nos puede entrar. Así que si nosotros mostramos debilidad o falencias en nuestras convicciones, seguramente va a ser un lugar por donde el enemigo quiera persistir atacándonos. Es importante no solo conocer la Biblia, leerla y estudiarla, sino creer que funciona. Instalar la palabra de Dios no solo en el celular, sino en nuestra mente, porque decía David en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora la historia continúa. Los príncipes de, de Balaam vuelven, como decíamos recién, con más recursos, con más regalos, con más honores, y le plantean otra vez la misma cuestión. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Balaam? ¿Eh? Balaam dijo, pero ¿cómo? Ya les dije que no, ¿no? ¿Qué parte no entendieron? No dijo así. Balaam dijo, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no pudo traspasar la palabra de Dios para hacer cosa chica ni grande. Y si hubiera terminado ahí, fantástico, ¿no? Sin embargo, le dijo, ahora reposen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y otra vez, las palabras de Balaam suenan muy bien, ¿no? Suenan muy piadosas, espiritualmente correctas, pero también son incongruentes. ¿Eh? Capaz que le podría decir, bueno, quédense acá por cortesía, porque tienen que pasar la noche para emprender otra vez el camino, pero suena rara esa pregunta. A ver, ¿qué me vuelve a decir Jehová? ¿Ah? Seguramente no pasó un día o dos, pero porque el viaje calculo que será un poco largo. Pero si Balaam conocía a Dios, es difícil que no supiera que Dios es inmutable, ¿no? Que lo que Dios quiere, ¿no? No depende de las circunstancias, del clima o de lo que piensa la gente alrededor, sino que lo que Dios decía que era pecado en el principio de la historia sigue siendo lo mismo ahora, ¿no? El Señor no cambia. No tenía demasiado sentido esperar una orden de Dios, una instrucción de Dios en un sentido diferente, porque el pueblo al que le estaban pidiendo maldecir era el mismo pueblo del que Dios ya había dicho que era un pueblo que era bendito. Sin embargo, Balaam deja esta puerta abierta, ¿no? Y tenemos esta tendencia de persistir en hacer algo que nosotros queremos, golpearle la puerta a Dios para ver si cambia de opinión. Y saben, eso es un riesgo, porque a veces podemos confundir, ¿eh? Lo que Dios a veces hace, que es dejar que nosotros avancemos en algo con su aprobación. Hay cosas que Dios no aprueba, pero si persistimos en hacerlas, seguramente podamos seguir avanzando. Eso dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, una humanidad que habiendo conocido a Dios, que habiendo tenido una revelación clara de su existencia y de su poder, decidió no tener en cuenta a Dios, decidió seguir su propio camino. Y dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Estaba de acuerdo Dios con lo que iba a hacer? No, pero dijo, bueno, vos querés seguir, seguí para adelante, te vas a dar la cabeza contra la pared. El diablo a veces quiere que nosotros pensemos que esa firmeza de Dios, ¿ah? Esa inmutabilidad de Dios es terquedad, ¿no? Que Dios lo que quiere hacer es privarnos de cosas que nosotros querríamos disfrutar, ¿no? Privarnos de cosas que todo el mundo hace, ¿no? ¿Por qué? Todos hacen esto, tienen esta conducta y parece que se divierten y yo no puedo, porque Dios no me deja. Y a veces incluso podemos identificar ese cuidado de Dios con algo malo para nosotros. Hay un salmo muy interesante que es el Salmo 73, donde hay una persona que reflexiona esto y dice, yo estoy tratando de ser santo, ¿no? Hago lo que Dios quiere. Al lado mío hay personas que viven de cualquier manera, ¿no? No le dan corte a nada, se burlan de Dios, hacen lo que quieren, roban, engañan, son infieles. Todo lo malo ellos lo hacen y les va bien. Y yo, tratando de ser santo, tratando de agradar a Dios, parece que no logro nada. Interesante la reflexión del salmista. Y era una lucha para él en su corazón entender por qué Dios tenía todas estas restricciones que
en su mente le impedían disfrutar de un montón de cosas. Pero un día, dice el salmista Asaf, entrando en el santuario, tuve una perspectiva diferente. Y no vi las cosas solamente en el corto plazo, ¿no? De esta aparente diversión y disfrute de las cosas que tienen los que no obedecen a Dios, sino que pude mirar la vida con una perspectiva más extensa. Y pude ver el final del camino y pude ver el pasaje a la gloria, ¿no? Entonces se da cuenta que quizás algunas personas puedan tener algún disfrute temporal en el corto plazo, con una factura que van a tener que pagar al final. Pero él dice, yo voy a poder entrar en tu trono tomado de tu mano. Y él se da cuenta que la verdadera bendición no está solamente en disfrutar de cosas de corto plazo, sino en poder disfrutar de la presencia de Dios de manera permanente. Y termina diciendo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios no cambia. Dice la Biblia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo, dice en Hebreos, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y esa inmutabilidad de Dios es lo que realmente nos permite andar por este mundo con total confianza. Porque el hecho de que Dios sea inmutable y que Dios no cambie es lo que realmente nos permite saber que mañana podremos seguir disfrutando de su misericordia. El apóstol Pablo dice a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. El Dios que no cambia es el Dios que nos sostiene por su gracia. Dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, no habéis sido consumidos. Se lo dice a su pueblo, ¿eh? Que era tan rebelde y contradictor, pero también a nosotros, que más o menos somos de la misma manera. Y cuando nosotros, a pesar de saber lo que Dios quiere, seguimos preguntándole si podemos hacer algo que ya nos dijo que no, quizás podamos tener una, una puerta abierta o una ventana abierta, porque a veces nosotros pasamos igual, pero no vamos a estar andando en la voluntad de Dios. Y vamos a estar exponiéndonos a consecuencias tristes y dolorosas, como le pasó a Balaam. Porque Dios al final dijo, bueno, vos querés ir, andá. ¿Mm? Sin embargo, cuando va por el camino, Balaam rompe la tercera barrera, ¿no? Cerrar los ojos a las advertencias. ¿No? Las cosas que iban pasando en el camino para advertirle que estaba yendo por para un camino que no tenía que ir, él simplemente las ignoró, ¿no? ¿Conocen ese refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo? Bueno, asumo que sí. Pero Balaam no estaba viendo ni sus propias barbas arder, ¿no? Estaba su vida en riesgo y él no se daba cuenta. Y pasa toda esta historia eh, hermosamente irónica del relato de Balaam con su asna, ¿m? Donde, como dice el Nuevo Testamento, la muda bestia de carga refrenó la locura del profeta, ¿no? Eh, por 3 veces el ángel de Jehová se paró delante de Balaam para impedir el paso, y el que le salvó la vida, literalmente, fue su asna. El asna, el burro, ¿no? Fue capaz de ver al ángel de Jehová, la presencia de Dios, ahí de una manera visible, eh, con una espada, dice, en la mano, pero Balaam estaba tan ciego, pensando en lo que él quería hacer, que no fue capaz de verlo, y fue el asna la que con diversas acciones evasivas ahí le salvó la vida. A veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no están buenas. Y si bien no podemos trazar una correlación directa entre cosas que podemos calificar como malas y algún pecado o alguna mala decisión, está bueno que podamos ser críticos, que podamos meditar en eso, ¿no? No toda cosa mala que pasa es consecuencia de un pecado. Esta idea existe desde los tiempos de Job, ¿no? A Job le decían, vos te va mal porque hiciste algo malo. Y en tiempo de Jesús también, ¿no? Cuando vieron a aquel hombre ciego de nacimiento, le preguntaron al Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que él nazca ciego? Y ahí Jesús le dijo, no, no es tan simple, ¿no? A veces pasan cosas malas porque vivimos en un mundo caído. Y como
es un mundo así lastimado por el pecado, nos pueden pasar cosas malas. Pero también es cierto que algunas veces estamos experimentando el resultado de nuestras propias decisiones. Hacemos algo que no debíamos hacer y recibimos el resultado negativo. Salomón, que lo dice siempre de una manera poética, dice en Eclesiastés 10:8, el que hace un hoyo caerá en él, el que aportillare o el que desarma un muro de piedra le morderá la serpiente, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en eso peligra. Hay cosas que hacemos que nos exponen a recibir resultados dañinos, ¿no? Y Dios está interesado en cuidarnos. Y Dios a veces utiliza estas situaciones, ¿no?, como disciplina para ayudarnos a volver al camino. Pero también hay otro principio espiritual. Si nosotros persistimos en resistir la voz de Dios, nuestra conciencia se va haciendo cada vez más insensible, ¿ah? Nos volvemos sordos y ciegos a las advertencias y ya no somos capaces de distinguir lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Pablo en Efesios 4 dice que la conciencia se cauteriza y dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Y eso genera un proceso de aceleramiento, de retroalimentación de lo que está mal, ¿no? Nos exponemos tanto a, a pasar estas barreras, a hacer lo que queremos en contra de la voluntad de Dios, que ya no queremos oír. Y cuando menos queremos oír, más se cumple eso, ¿no? Nos vamos haciendo como una caparazón de insensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Y Pablo dice ahí en ese pasaje, después que las personas, ¿no?, no querían hacer lo que Dios les decía, y después dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no?, como un camino descendente y vertiginoso en contra de lo que es negativo. Dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, ¿no?, pero el bueno será satisfecho del suyo. Y es eso, el que hace la cosa mal va a recibir consecuencias negativas. Otro proverbio que conocemos bien dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Ahora, cuando uno no es capaz de ver ese daño o las consecuencias o las advertencias, entonces está en un peligro muy grave. Y la última cosa que ya nos muestra el total eh, locura, como dice, o alejamiento de Balaam. Estaba tan concentrado, tan cegado en lo que él quería ver, que no era capaz de distinguir ni siquiera a Dios presentarse delante de él. Y el que tiene que intervenir es un animal, es una historia, un acontecimiento que no pasa otra vez en la Biblia, es un milagro único que Dios hace para Balaam. El que lo reprende es un burro, ¿no? Nosotros tenemos a los burros, aunque son bichos inteligentes, normalmente los tenemos con esa etiqueta de que son unas bestias brutas, ¿no? Sin embargo, en este caso el burro es el que razona con Balaam. Me encanta esta historia, ¿no? Porque el asna no solamente le dice lo que estaba pasando, sino que le ayuda a razonar a Balaam. Le dice, pero escuchame una cosa, ¿alguna vez esto? Yo digo, soy tu burro. Hace muchos años que trabajamos juntos, ¿no?, vamos a ponerlo así. ¿Alguna vez hice esto? No, dice Balaam. Bueno, entonces, ¿por qué será? ¿No es que está pasando algo que no tiene que ver conmigo? Y ahí mientras carburaba Balaam, Dios le habla, ¿no? Y le dice, el burro te salvó la vida. Y yo pienso así, ¿no? A veces estamos tan cegados en hacer nuestra propia voluntad que no solamente ignoramos la voluntad de Dios, no solamente ignoramos las advertencias, sino que a veces hasta castigamos a las personas que intentan ayudarnos, ¿no? Balaam terminó golpeando a su asna 3 veces, cuando lo que estaba haciendo el burro era literalmente salvarle la vida. Y a veces pasa esto, nosotros en el deseo de hacer lo que tenemos en la mente hacer, no escuchamos consejo. Y a las personas que nos quieren ayudar, quizás nuestro padre, quizás alguien de nuestra familia, quizás alguien de la iglesia, algún hermano que nos quiere, que busca aconsejarnos, que trata de
de reprendernos, terminamos castigándolo o despreciándolo o insultándolo porque no queremos saber nada. ¿eh? Y estamos en el grado máximo ¿eh? de locura. Ya no solamente estamos ignorando, sino que estamos tomando una actitud proactiva en contra de la gente que está tratando de ayudarnos. Qué bueno que el Señor al final abrió los ojos del profeta y él pudo ver por sí mismo lo que estaba pasando. Y, y después él se retractó. Ahora Dios tenía otros planes y una lección que le iba a dar tanto a Balaam como a Balac. Así que le permitió seguir el camino y el final de la historia ustedes lo podrán leer. Pero acá pensaba también en quizás alguno acá pueda identificarse también con el asna de Balaam, ¿no? Con ese animal que por intentar salvar la vida de su dueño terminó siendo castigado. Y alguno quizás por hablar algún consejo, por tratar de ayudar a alguna persona, por tratar de mostrarle un error en su camino, una conducta que lo está llevando a un lugar peligroso, fue castigado o recibió algún, algún insulto o algún desprecio. Y saben que esto lamentablemente es parte de las reglas del juego. Los que están en esta tarea o estamos en esta tarea, a veces estamos expuestos a cosas así. Y Pablo dice en Galatas 6:1 que los que quieren ayudar a otras personas, incluso a su restauración, a levantarlas después de que cayeron, tienen que hacerlo con un espíritu de mansedumbre y humildad. Saber que a veces estas cosas pueden pasar. Pero dice Pablo, eso es cumplir la ley de Cristo. Así que Balaam finalmente cumplió, entendió su error y estuvo dispuesto a arreglarlo. Dios tenía ahora unos planes, pero esta parte de la historia de Balaam nos ayuda a ver cuántas veces estamos atravesando barreras que Dios pone para nuestra protección en la búsqueda o en la persistencia de hacer algo que ya sabemos que no tenemos que hacer. A veces nos mata carecer de convicciones, ¿no? Porque conocemos la palabra de Dios o no, pero si la conocemos no creemos realmente en eso. Por eso seguimos insistiendo. A veces creemos que Dios puede cambiar de opinión si le pedimos suficiente cantidad de veces hacer lo que nos gusta hacer. A veces cerramos los ojos a las advertencias. Ignoramos que las cosas que están pasando a nuestro lado nos van mostrando que no vamos por el camino correcto, pero seguimos. Y a veces hasta terminamos castigando a los que intentan ayudarnos. Si estamos en este camino, o si estás en algún punto de este camino, el mensaje o el desafío es no seguir adelante. Parar en el camino y volver por la senda que Dios quiere que todos vayamos. Quizás algunas personas van por un camino que lo está llevando a la condenación. Todavía no han tenido un encuentro con el Señor. ¿eh? Y viven su vida creyendo que van por un camino recto, pero dice la Escritura que al final son caminos de muerte, caminos que al hombre parecen derechos pero son caminos de muerte, porque hay un solo camino que es el Señor Jesús. Jesucristo dijo, hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso el Señor eh, dio su vida en la cruz. Jesús no es solamente un personaje histórico, no es solamente una figura de la Navidad o una postal, es el Dios hecho hombre que nació en este mundo, que murió en la cruz para que nosotros podamos, por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, obtener vida eterna y la compañía de un Dios que quiere para nosotros lo mejor. La voluntad de Dios para cada creyente, para cada uno de sus hijos, es buena, agradable y perfecta. Persistir está buena, pero persistir en lo que nos hace bien. Dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos estar seguros de andar por ese camino de salvación y de bendición que el Señor tiene para nosotros. Que Dios bendiga su palabra.